Dios le bendiga y Dios le siga bendiciendo, mis amados hermanos. Feliz jueves 10 de octubre. Hoy cumpleaños Ana, nuestra niña preciosa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te amamos, Ana, nuestra niña preciosa, Anita, la más hermosa. Dios la bendiga grande y poderosamente. En el larga vida en la tierra lleve salud y prosperidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestro programa de Compartiendo el Pan de Vida en familia. Amén. Estamos un poco ocupados, pero seguimos al aire. Ocupados en la obra de Dios. Entonces vamos a leer hoy el capítulo de Esdras. El capítulo 7. Capítulo 7 de Esdras. Donde primeramente Dios, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor mi Dios, por este hermoso momento que nos regala para poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo Dios, por reunirnos en familia y en armonía para estudiar tu palabra, para agradarte a ti y no al hombre. Tu palabra es fiel y verdadera y tu palabra dice, Señor, que escudriñemos las Escrituras, porque os parece que de ella van a la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tome el control de este hermoso mensaje que vamos a hacer hoy, que seas tú hablando a través de nosotros y que podamos aprender lo que tú quieres hablarnos a través de este libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ahora van a estar mis hijos dando las respuestas del capítulo 6 del libro de Esdras. Espero que lo hayan hecho. Amén. Y las respuestas son estas del capítulo 6. ¿Dónde mandó a buscar el rey Darío? Según Esdras 6.1, la respuesta es en la casa de Archivos. Según Esdras capítulo 6, versículo 1. En la casa de Archivos, sí, muy bien. ¿Dónde serían puestos los utensilios? Según Esdras 6.5, en la casa de Jehová. ¿A quién ofrecieron sacrificios? Según Esdras 6.10, al Dios del cielo. ¿Quiénes celebraron la Pascua? Según Esdras 6.12, los hijos de cautividad. ¿Y cómo celebraron la fiesta? Según Esdras 6.22, con regocijo. Amén. Amén. Y dice así, Esdras 6. ¿Qué casa fue terminada el día 3 del mes de Adar? Según Esdras 6.15, la respuesta es la casa de Dios. ¿Qué ofrecieron? Esdras 6.10, la respuesta es sacrificios agradables a Dios. Amén. Agradables a Dios. Bueno, mis amados hermanos, hicieron la respuesta. Deben decirle que se tienen que sentir más que bendecidos, porque estudiar la palabra de Dios para sabios y instructivos. Amén. Y dice así: Esdras y sus compañeros llegaron a Jerusalén. Bueno, Esdras y sus compañeros llegaron a Jerusalén. Voy a leer los primeros 5 versículos y después mis hijos continúan con los demás. Son 28 versículos. Y leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios. Amén. Presten atención, mis amados hermanos, para que saquen sus preguntas ustedes mismos, sus inquietudes que tengan con Dios. Se la hagan a través de la oración por medio de este hermoso capítulo. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, gracias, hijo, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Salú, hijo de Sadoc, hijo de Aitoc, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Wow, imagínate, primer sacerdote. Sigo en el 6 porque continúa. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió
porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Bueno, hasta el 7 leí el 7. Amén. Bueno, mis amados hermanos, del 1 al 7, ¿qué dice? Dice primeramente de dónde viene Esdras, la descendencia de Esdras. Primeramente dice que fue en el reinado del rey Artajerjes de Persia. Fue cuando Esdras, ¿verdad?, solicitó la reconstrucción del templo y Dios lo apoyó y todo se le dio. ¿Por qué? Porque aparte de que ya sabemos cuál es la descendencia de Esdras, sabemos que la mano de Dios estaba a favor de Esdras y por eso Dios le aprobó todo lo que él quería hacer con referente al templo. Cuando la mano de Dios está en nosotros, todo se va a aprobar, todo se va a dar. Si Dios no está con nosotros, no está de acuerdo en lo que estamos haciendo, ni porque haga 5, 6, 7 años de sacrificio, Dios no te lo va a aprobar porque Dios no está en el asunto. Por eso es que tenemos que saber pedirle a Dios y también saber discernir si eso viene de parte de Dios o no. ¿Por qué? Porque Dios, cuando las cosas son de Dios, se dan. Con un poquito de dificultad, pero se dan. Hay cosas que no son de Dios y no se dan ni con miles de dificultades. ¿Por qué? Porque no te deja avanzar. Entonces, Esdras se va y subieron a Jerusalén todos los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los cantores y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. ¿Qué nos enseña aquí? Que cuando vayamos a hacer las cosas para el Señor, hay que ponerle las manos de él, hacer ayuno como hizo Esdras, esperar confirmación, para que todo lo que haga se te dé, porque Dios está en el asunto. ¿Ven? Ahora, del 8 en adelante, del 8 al 18, el hijo primogénito Ezequías. Amén. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén. Wow, fue un viaje de meses. Podemos ver que fue un viaje de meses. Este hombre se encontraba él yendo de su partida de Babilonia hasta llegar a Jerusalén. Le tomó unos meses. Por lo tanto podemos ver que no era un viaje fácil de hacer. Y luego nos dice: y llegó a Jerusalén estando con él buena mano de Dios. O sea, Dios estaba dándole a él lo que necesitaba. Y luego dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Estaba, mejor dicho, su ser estaba dispuesto a trabajar para ayudar a Dios. Y luego dice, entonces, por sus decretos. Esta es la copia de la carta que dio al rey Artajerjes, al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Mire cómo el rey le está dando un decreto de Un decreto, qué hermoso, qué respeto hacia Dios. todos pueden ir a tu casa, puedes llevarte toda la gente de tu pueblo y toma todas estas riquezas que tanto mi pueblo también ha decidido darte, Qué hombre tan sabio. para que lo des a la casa de tu Dios. Qué bendición, gracias. Esa gracia la pone Dios en nuestra vida. Así es.
Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, él no haga nada además de aceptar los regalos que no sea en contra de la voluntad de su Dios. Amén. Y esos son del 8 al 18. Tremendo ejemplo, ¿no? Es un mensaje para que también los impíos tomen en cuenta que habían reyes que no amaban, o sea, no creían en Dios porque tenían otros dioses, o creían en Dios pero a su manera, y respetaban a Dios, más que muchos cristianos, que somos cristianos, no respetamos a Dios, nos vivimos quejando, en vez de dar ofrenda queremos a Dios, sacarle a Dios en el mercado, no lo respetamos. O sea, eso es un ejemplo así para aquellas personas, como predicó el pastor David en estos días, que dijo que hay personas que ofrendan, no son cristianos, pero ellos dicen que cuando ofrendan dan ayuda a Dios y Dios los bendice. Entonces ellos aplican la ley de dar a Dios, que saben que es el dador de la vida y el dador de todo, y se les retribuye, porque Dios es un Dios justo. ¿Sí? Amén. Entonces leo 10 versículos yo, ¿cierto? Bueno, voy a empezar a leer del 18 hasta el 28, ¿cierto? Amén. Amén. Y lo que No, hasta el 25 para que consigan la fe. ok. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca, hacerlo de la plata y del oro, hacerlo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. O sea que todo lo que los utensilios que ellos tenían se los iban a regresar a Dios. Y todo lo que requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. E incluso puso la casa de sus tesoros a la orden de Esdras. Qué bendición. Sí. No se dio nada más. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. O sea que también le dio autoridad sobre las casas de los tesoros que estaban del otro lado del río. Gloria a Dios, y él reconocía que era el Dios del cielo. Sí. Bendición. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. O sea, le dio bastante para reclamar. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? O sea, estaba diciendo, todo lo que os pida el Dios del cielo, o sea, Jehová, háganlo prontamente, porque ¿por qué se va a enojar o va a tirar su ira contra nosotros? Sí, le tenía temor y respeto a Le Dios. tenía temor y respeto. Sí. Y dice, a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerle tributo, contribución ni renta. O sea, que los que trabajaban, o sea, los que fueran a trabajar en el templo y en los ministerios de la casa de Dios, no daban tributo, contribuciones ni pagaban renta. ¡Qué Qué bendición! bendición, fueron exonerados. Sí, Y hasta el sol de hoy más o menos se guarda esto. Por lo menos en Venezuela no se le cobra a los templos ningún impuesto. qué bendición. Y bueno, seguimos, dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. O sea, además, le dio potestad para mandar sobre las personas que estaban del otro lado del río, Sí. sobre los que conocían la ley de Jehová y sobre los que no. O sea, los que no conocían la ley de Jehová, por decir, persas, babilonios, los que estuvieran ahí, Esdras podría enseñarles. O sea, el rey le estaba dando
le estaba dando la orden de que los enseñara. Y bueno, con eso leí hasta el 25. Ok, Josías. Ahora Josías, 28. ya hasta el 28. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así, del 26 al 28, ¿no? Sí. Esdras 7. Sí. Tremendo ejemplo. Y dice así: y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Yo prefiero la multa. No quiero ni el destierro, ni la pena de muerte, ni la prisión. La multa. Es mejor pagar una multa que ir a la cárcel. Es mejor cumplir a Dios y no pagar nada de eso. Cierto. Es verdad. Y del 27 dice así: bendito Jehová, Dios de nuestro Padre, de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová, Amén. que está en Jerusalén. Bueno, esta persona está agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ningún otro rey lo había hecho, ni el de Egipto. Y Nabucodonosor, bueno, este no es Nabucodonosor, este es otro rey. Pero Nabucodonosor no debía haberlo puesto en cautiverio. ¿Sabe por qué? Porque Egipto pasó después, mucho antes de esto. Nabucodonosor debió haber visto que a Egipto le fue mal, a mí también me iría mal, ¿verdad? Claro. Bueno, y dice sí. El que se mete con las cosas de Dios, le va mal. Amén. Dice así el 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, y eso es todo. Hagan sus propias preguntas y respuestas. Vean cómo Dios los bendijo y Dios hizo todo lo que era. Amén. Ahora Ezequiel con las preguntas. Amén. ¿Quién era el rey de Persia? Esdras 7.1. ¿Quién es Disi? Esdras 7.4. ¿Qué era eso? Esdras 7.11. ¿Cuántos talentos dio? Esdras 7.22. Amén. Amén. Mamá, ¿puede seguir diciendo lo que iba a decir? Sí, pero ahora la pregunta. Ok. Esdras 7, ¿verdad? Ok. ¿Qué comprarás? Esdras 7:17. ¿Qué hacer con la otra parte de la plata y oro? Esdras 7:18. Amén. Amén. Esas son las preguntas que hicieron Ezequías y Josías para que por favor mañana las respondan. Y lo que le quería decir era que deben, amados hermanos, tomar en cuenta que aún los reyes que no eran cristianos o no conocían bien de Dios, honraban a Dios. Y nosotros siendo cristianos no honramos a Dios. Hay países que se atreven a cobrar impuestos a las iglesias, donde en las iglesias lo que se hace es predicar la palabra para aquellos que andan robando, delinquiendo o aquellos que andan perdidos puedan ser salvos, para traer una mejor sociedad al mundo, que respeten a Dios y respeten las leyes. ¿Cómo se le ocurren a esos países a cobrar impuestos a las iglesias, a los templos, a los pastores? Eso es algo que no está bien delante de la presencia de Dios. Eso es robarle a Dios, porque los levitas, los pastores, los que trabajan para Dios, ¿verdad?, son únicamente empleados para trabajar para Dios. No hay por qué quitarle de su sueldo ni cobrarle por predicar en el templo
para bendición de la misma nación, porque una nación con personas profesionales temerosas de Dios es una nación próspera. Pero una nación donde hay de bandidos, delincuentes, nadie quiere ir de turista para esa nación y el país se viene abajo. Entonces, cuando hay temor de Dios en los jóvenes, en los adultos, la nación prospera. Entonces, es mejor que los templos, que haya muchos templos donde se adore la palabra de Dios, donde se adore a Dios, se oiga la palabra de Dios, se predique la palabra de Dios y no estén la gente pecando contra Dios. Un país prosperado por Dios es un país de bendición y viene a mucha riqueza. Pero un país donde Dios no está, viene a maldición y a pobreza. Miren Venezuela, dejaron a Dios a un lado, se pusieron de santero y ese país está en ruina. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios. Así que mis amados hermanos, seamos sabios y entendidos como lo fue el rey Artajerjes. ¿Ven? Ahora vamos con la oración, que José va a hacer una oración para que los presidentes tomen conciencia, como el presidente Nayib Bukele, que tiene a Dios en primer lugar. Amén. Padre Santo Celestial, mi Dios, vengo en tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú cuidando el país de Israel, Señor. Protégelo de todos sus enemigos, Señor. Sé tú defendiendo esa patria querida, ese país querido, Señor. También te pido, Señor, que seas tú bendiciendo y cuidando ese país, Señor. Te lo pido, mi Dios. También te pido que seas tú librando al país de Venezuela de ese mal presidente, mal gobernador, Señor. Te lo pido, mi Dios. Libra a ese país, Señor, de ese mal presidente y todo lo que ha hecho ese presidente allá. También te pido, Señor, que cuides a los inocentes de todos esos países, Señor, que juega peligro sus vidas, que corre peligro sus vidas, porque tener un país, por tener un presidente tan malo, Señor. Te lo pido, mi Dios, sé tú cuidando sus vidas, las vidas de esos inocentes. Sí, Señor. También te pido, Señor, que seas tú haciendo que los presidentes reflexionen y aprendan a agradecerte y aprendan a leer la palabra de Dios, a poner la Biblia otra vez en las escuelas. Amén. Así te lo pido, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor, por esa oración. Hermanos, les tengo una tarea. Oren por Israel, por favor, todos los días de su vida, que se acuerden. Y si no se acuerdan, díganle a Dios que se lo traiga al conocimiento. Hay que orar por esa nación santa. Pues no solamente orarás por orar, sino que orarás para que muchos inocentes sean protegidos por Dios. Y acuérdense que hay una promesa, porque bendiga Israel será bendecido. Mejor bendecir y no maldecir. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima oportunidad y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.